y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack Black y hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer nuestras propias katanas de cartón pluma. De esta manera, cuando hayamos terminado, podemos hacer algo como esto. Y ahora, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y ¡empecemos! Para este tutorial necesitaremos cola blanca y cinta de carrocero, cúter, regla, lápiz y cartón pluma, lija de grano medio y taco de lija, cinta de raso, varilla metálica, cola de contacto y un pincel. Y por supuesto, la plantilla. ¡Empecemos! Lo primero que tendremos que hacer será recortar las piezas de nuestra plantilla. Dejaré la plantilla en la descripción, solo tienes que imprimirla en un folio A4. Una vez la tengamos impresa, recortaremos todas las piezas. Y ahora que ya tenemos todas las piezas recortadas, las uniremos utilizando la cinta de carrocero. Ahora tendremos que traspasar la plantilla al cartón pluma. Usaremos cartón pluma de 3 milímetros. Nos ayudaremos de más cinta de carrocero para fijar la plantilla al cartón pluma. Tendremos que cortar 3 piezas. 2 de ellas serán completamente iguales. Sin embargo, para hacer la tercera, tendremos que marcar el contorno de la parte trasera de nuestra hoja y luego volver a marcar este mismo contorno 1 centímetro más hacia adentro. Luego haremos una marca a unos 2 centímetros de la punta y otra marca donde iría el mango. Marcaremos el contorno del mango y también realizaremos una línea a 1 centímetro por el interior de este y otra más a 1 centímetro del final del mango. De esta manera generaremos una oquedad que es donde irá encajada nuestra varilla. Ahora terminaremos de cortar las piezas y podremos pasar al siguiente paso. Nuestro siguiente paso será encolar las piezas. Primero encolaremos una de las caras de todas las piezas y también encolaremos la varilla entera. Dejaremos que se seque durante 10 o 15 minutos. Cuando esté seco podremos comenzar a unir las piezas. Primero uniremos una de las piezas enterizas con la pieza que está cortada, la que tiene el hueco para la varilla. Una vez las hayamos unido, colocaremos la varilla y luego pondremos más cola de contacto en esta pieza para que pueda unirse con la otra tapa. Dejaremos que la cola de contacto haga su efecto y una vez esté seco, uniremos todas las piezas. Antes de unir, recuerda hacer una pequeña hendidura en el tramo donde se acaba el mango. Esto facilitará que a la hora de unir las piezas se genere una curvatura mucho más sencilla. Ahora que ya están unidas las piezas, tendremos que presionarlas bien para que el pegamento haga su efecto y quede lo más firme posible. Y ahora que ya está todo pegado, podremos pasar al siguiente paso. Lo siguiente que tendremos que hacer será, con la ayuda de un lápiz, marcar el filo de nuestra katana. Este será de aproximadamente 1,5 centímetros a lo largo de toda la hoja. Ahora tendremos que lijar bien la katana. De esta manera igualaremos todas las imperfecciones que pueda tener nuestra katana. Y por supuesto aprovecharemos para sacarle filo a la hoja. Puedes pegarte un buen rato lijando, no desesperes y tómatelo con mucha calma. Vas a levantar mucho polvo, así que intenta estar en una zona bien ventilada. Una vez esté todo bien lijado, podremos pasar al siguiente paso. Ahora tendremos que hacer nuestra guarda. Para ello utilizaremos la plantilla que hemos recortado antes. La marcaremos en un trozo de cartón pluma de 5 milímetros, ayudándonos de la cinta de carrocero para sujetarla. Ahora recortaremos en la plantilla el hueco donde irá incrustada la hoja. Y luego lo marcaremos todo y lo cortaremos en el cartón pluma. Una vez lo tengamos todo cortado, comprobaremos que encaja perfectamente. Marcaremos la posición de la guarda en el mango. Ahora solo nos queda retirar los trozos sobrantes que hayan quedado de cartón pluma y encolar las dos piezas para poder unirlas. Pondremos un poco de cola blanca en las dos marcas que hemos hecho en el mango y luego insertaremos la guarda hasta su posición. Una vez allí, lo dejaremos secar y podremos pasar al último paso. A continuación realizaremos la encordadura del mango con la ayuda de Sari de Bubuki.
Comenzamos situando la katana sobre uno de los laterales para comenzar el trenzado. En nuestro caso hemos usado cinta de raso, de aproximadamente 2,5 metros. Esta variará según el largo de la empuñadura. Tomamos la cinta por los extremos, los unimos para hallar la mitad de la misma, y a continuación situamos esta sobre la katana. Sobre el lado que hemos puesto hacia arriba, situamos la cinta paralelamente bajo el mango, y sujetamos los extremos por los lados para dar la vuelta a la katana y comenzar así el entrelazado en el otro lado. Comenzamos con el extremo izquierdo. Primero doblamos hacia adentro la cinta, de modo que forme un pequeño triángulo. Y posteriormente volvemos a doblar sobre sí misma hacia la derecha. Recuerda, primero doblar hacia abajo y luego doblar hacia la derecha, para que este cabo vaya de izquierda a derecha, comenzando a dar forma al rombo. Es muy importante sujetar bien y hacer un poco de fuerza con los dedos para sostener la cinta y que no se nos escape, evitando así que ésta pierda la forma. A continuación repetiremos esta acción con el cabo derecho hacia la izquierda, primero doblando hacia adentro y luego doblando sobre sí mismo hacia la izquierda. Recuerda ayudarte los dedos para sujetar bien la cinta. Coloca y recoloca la cinta tantas veces como sea necesario para que quede bien centrado. Una vez tengas la primera pieza o forma cruzada, sujeta bien los extremos y gira la katana para repetir esta misma acción en el otro lado. Continúa trenzando los cabos de la cinta de raso por toda la empuñadura de la katana. Recuerda, tómate tu tiempo y hazlo con calma. Cuando llegues al final, cruza la cinta sobre sí misma varias veces. Y luego, apretando bien, dale la vuelta al mango. Pasa uno de los extremos de la cinta por la parte de atrás, de manera que quede recta. Y luego vuelve a la parte de adelante y haz un nudo. Apriétalo con fuerza. Ahora asegúrate de que todos los rombos tienen la forma adecuada. Y si no es así, recolócalos usando los dedos. Y ahora sí, aquí tienes terminada tu katana. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si te interesa lo que hago, suscríbete. Si tienes alguna duda, deja un comentario y nos vemos en el próximo tutorial.